Buenos días a todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es el cáncer de pulmón. El cáncer pulmonar es un tipo de cáncer que se inicia en los pulmones. Este se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control. La función principal de los pulmones es la toma de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. Por lo general, los cánceres de pulmón comienzan en las células que revisten los bronquios y otras partes del pulmón, como los bronquiolos o los alvéolos. Clasificación del cáncer pulmonar. Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón. Estas son las células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y también se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. En este encontramos el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. El carcinoma de células escamosas se origina de las células escamosas, las cuales son células planas que cubren el interior de las vías respiratorias en los pulmones. A menudo están relacionados con antecedentes de tabaquismo y tienden a estar localizados en la parte central de los pulmones, cerca de una vía respiratoria principal del bronquio. En el carcinoma de células escamosas encontramos sus variantes que son la papilar, células claras, células pequeñas y basaloides. En el carcinoma de células pequeñas existen dos tipos diferentes de este cáncer, que es el carcinoma de células pequeñas, cáncer de células en avena, y el carcinoma combinado de células pequeñas. La mayoría de los cánceres pulmonares de células pequeñas corresponden al primer tipo. El cáncer pulmonar de células pequeñas es la forma de cáncer pulmonar más agresiva. Generalmente comienza en los conductos aéreos, que son los bronquios, en el centro del tórax. Aunque las células cancerosas son pequeñas, estas van a crecer rápidamente y formar tumores grandes. Estos tumores a menudo se diseminan con rapidez, es decir, hacen metástasis a otras partes del cuerpo, como el cerebro, el hígado y el hueso. Alrededor del 15% de todos los casos de cáncer pulmonar son cáncer pulmonar de células pequeñas. Este tipo de cáncer es ligeramente más común en los hombres que en las mujeres, y casi todos los casos de este tipo de cáncer se deben al consumo de cigarrillo. Es muy poco común en personas que nunca han fumado, y los síntomas incluyen flema, con sangre, tos, dolor de pecho y dificultad para respirar. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma pulmonar es una forma de cáncer de pulmón que contiene ciertos tejidos malignos de distintas arquitectura y características citológicas o moleculares, incluyendo la glándula o el conducto de formación y la producción de grandes cantidades de moco. Representa el 35 hasta el 50% de cánceres de pulmón. Ocurre principalmente en personas que fuman o que han fumado. Incluso se ha observado en las personas que no fuman. Este cáncer es más común en las mujeres que en los hombres. El carcinoma de células grandes, con un 5%, el tumor de células grandes con abundante citoplasma y sin diferenciación escamosa o glandular ni evidencia de secreción de moco. Puede aparecer en cualquier parte del pulmón y tiende a crecer y propagarse rápidamente, lo que puede hacer más difícil tratarlo. Un subtipo de carcinoma de células grandes, conocido como carcinoma neuroendocrino de células grandes, es un cáncer de rápido crecimiento que es muy similar al cáncer de pulmón microcítico. Hablaremos sobre la epidemiología en el Perú. En nuestro país, el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón mueren en el primer año luego de ser diagnosticados, el cual detalla que de cada 100 personas diagnosticadas con esta enfermedad, 90 no concluyen el tratamiento y solo 10 sobreviven. Lo que debemos saber es que la incidencia es el número de casos nuevos de cáncer de pulmón que se diagnostican anualmente. Estas son las cifras aproximadas: 1.419 varones y 1.469 mujeres son diagnosticados con cáncer de pulmón cada año en nuestro país. Y la tasa de mortalidad es alrededor de 2.595 personas
siendo en mujeres un total de 1.307 y en varones 1.288. El cáncer de pulmón en mujeres está aumentando con más velocidad en el mundo. El número de víctimas se debe porque en la mayoría de los casos el cáncer de pulmón se detecta en etapas avanzadas y en personas mayores de 65 años, algo que debemos cambiar en la actualidad. Continuamos con la epidemiología en el mundo. Se calcula que el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal representan el 43% de todos los diagnósticos de cáncer en hombres del año 2020. En el caso de las mujeres, los 3 cánceres más comunes son el cáncer de seno, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Se calcula que representa el 50% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en el año 2020. Incidencias y mortalidad en ambos sexos. En las incidencias se han diagnosticado alrededor de 228.820 nuevos casos de cáncer de pulmón. En hombres tenemos 116.300 y en mujeres 112.520. Alrededor de 135.720 personas han fallecido a causa de cáncer de pulmón. En hombres un total de 72.500 y en mujeres 63.220. La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tienen 65 años o más. Un número muy pequeño de personas diagnosticadas tienen menos de 45 años. Ahora le doy paso a mi compañera. Etiología. La causa más importante del cáncer de pulmón es el tabaquismo. El tabaquismo es el responsable del 85% de los casos. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. También está asociado con los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, como por ejemplo los cigarrillos electrónicos. Exposición al humo de otros fumadores. También conocido como inhalación pasiva de humo. Consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando un fumador lo inhala, está expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Cerca del 15 al 20% de las personas que desarrollan cáncer de pulmón nunca han fumado o lo han hecho mínimamente. Radioterapia previa. Al estar expuesto a una radiación como por ejemplo una radioterapia en el pecho por otro tipo de cáncer, hay un mayor riesgo de presentar cáncer de pulmón. La exposición al gas radón es otra de las causas del cáncer de pulmón. El radón se produce por la descomposición natural del uranio en el suelo, las rocas y el agua, y con el tiempo se vuelve parte del aire que respiramos. Cuando una persona inhala el radón, las partículas radiactivas de este gas pueden quedar atrapadas en los pulmones. Con el pasar del tiempo, estas partículas radiactivas aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. La exposición al asbesto y otras sustancias carcinógenas. La exposición laboral al asbesto y otras sustancias que se demostró que producen cáncer, tales como el arsénico, el cromo y el níquel, también pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de pulmón, sobre todo si esta persona ya es fumadora. Los antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Las personas con un padre, hermano o hijo con cáncer de pulmón tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, ya que el ADN proviene de ambos padres y no solo influye en nuestra apariencia, también puede influir en nuestro riesgo de padecer ciertas enfermedades como lo son algunos tipos de cáncer. Este se desarrolla con la llegada del humo del tabaco a los pulmones y se dirigirá a los alvéolos, donde éstas se absorben los hidrocarburos policíclicos aromáticos por ser sustancias liposolubles. Estas sustancias cancerígenas son fagocitadas por los macrófagos alveolares que se eliminan con la expectoración. En muchas ocasiones, los macrófagos se rompen liberando las sustancias fagocitadas a nivel de la superficie bronquial, que irritan la mucosa obligando a la membrana basal a proliferar. Finalmente, el epitelio se termina estratificando, produciendo metaplasia de células escamosas que evolucionará a displasia y posteriormente a carcinoma in situ y a carcinoma invasor. Bien, continuando con la patogenia. El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma tienen lesiones precursoras premalignas específicas. Antes de que el epitelio pulmonar cause invasión, se pueden observar cambios morfológicos como los siguientes. Se observa que las células normales se pueden convertir en cancerosas,
Estas pasan por cambios anormales a las cuales llamamos hiperplasia y displasia. En la hiperplasia podemos observar que hay un aumento del número de células. Posteriormente, en la displasia podemos observar que hay crecimiento y maduración desordenada de las células, lo cual más adelante conllevaría un carcinoma in situ, siendo de estas las principales lesiones premalignas, ya que es más probable que progrese a un cáncer invasivo y la probabilidad de que desaparezcan de manera espontánea es menor. Además, después de la resección de un cáncer de un pulmón, hay entre 1 y 2% de riesgo de un segundo cáncer de pulmón. Métodos para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Existen varios métodos para el diagnóstico de este tipo de cáncer. Entre ellos, los más habituales son, en primer lugar, análisis de sangre y orina. Son una de las primeras pruebas que se realizan. Con ellas se busca conocer el estado general del paciente, si tiene o no alteraciones de la función renal o hepática. En segundo lugar, la radiografía de tórax. Con ella se visualiza la aparición de nódulos o manchas en el pulmón, cambios en el mediastino o derrames pleurales, que son acúmulos de líquidos en la pleura. En tercer lugar, citología de esputo. Consiste en analizar en el microscopio el tipo de célula que existe en el esputo del paciente. En cuarto lugar, broncoscopía o fibrobroncoscopía. Se utiliza para examinar la tráquea y los bronquios directamente desde el interior de los pulmones. Se realiza mediante la introducción de un tubo flexible llamado broncoscopio en las vías respiratorias. El interior del tubo contiene fibra óptica que permite a los especialistas visualizar todo el recorrido. Tiene un mecanismo que permite tomar muestras de las lesiones sospechosas para posteriormente analizarlas en el microscopio. En otras ocasiones, cuando las lesiones no son visibles a través del broncoscopio, se introducen líquidos para lavar la zona y una vez aspirados se analizan en el microscopio. La broncoscopía también aporta información sobre el lugar de donde se encuentra el tumor y las estructuras que afectan. Por último, tenemos la punción con aguja fina. Consiste en obtener células de la lesión mediante la realización de una punción torácica con aguja fina, generalmente bajo el control de la tomografía computarizada. Esta técnica se utiliza cuando el tumor se halla en una zona periférica del tórax a la que es difícil acceder mediante la broncoscopía. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer para diagnosticar el cáncer de pulmón? Se puede determinar la extensión tanto local como a distancia de la enfermedad. Acá tenemos el escáner o TC o tomografía computarizada, que se realiza una toma de imágenes de estructuras anatómicas del paciente. Se trata por una prueba indolora de 20 a 30 minutos. Tenemos tres. El TC torácico tiene la ventaja de detectar alteraciones no visibles. Tenemos el TC abdominal, se realiza para estudiar la extensión de las enfermedades o órganos. Tenemos el TC craneal, se utiliza para determinar la existencia de posibles metástasis cerebrales, Tenemos la gammagrafía ósea, es una prueba utilizada para valorar la existencia o no de metástasis óseas, Y tenemos la tomografía por emisión de positrones PET, que es una técnica capaz de detectar lesiones no visibles por otros medios, Primero empezamos por los tipos de cáncer de pulmón. Los dos tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y de células no pequeñas. Estas categorías se refieren al aspecto que tienen las células cancerosas bajo el microscopio. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es más frecuente que el de las células pequeñas. Se tiene el cáncer de pulmón, en especial el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es posible que su médico ordene pruebas para averiguar si hay un cambio en sus genes, que se puede dar como mutación genética. Los resultados de estas pruebas ayudan a que su médico sepa qué tratamientos funcionarán mejor para el paciente. El cáncer de pulmón se trata de diversas formas, dependiendo del tipo de cáncer de pulmón y cuánto se haya diseminado. Las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia dirigida o una combinación de tratamientos. Las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas por lo general reciben radioterapia y quimioterapia. En la cirugía, una operación donde el médico corta el tejido canceroso. En la quimioterapia
El tumor busca reducir o eliminar mediante el uso de medicamentos. Estos medicamentos pueden administrarse en tabletas o por vía intravenosa. En la radioterapia consiste en el uso de radiación de alta intensidad, similar a los rayos X, para matar el cáncer. Terapia dirigida se refiere al uso de medicamentos para bloquear el crecimiento y la diseminación de células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser tabletas por boca o medicamentos por vía intravenosa. La clave para la detección temprana del cáncer de pulmón, su diagnóstico en fases iniciales con posibilidad de tratamiento quirúrgico puede suponer más del 80% de supervivencia a 5 años. Una de cada 3 en estadio de 2 a 3 recae en el primer año después de la cirugía. ¿Cómo se determina el estadio? En base a 3 aspectos de tamaño, extensión del tumor primario, si se ha propagado y si hay metástasis. Se define el estadio y tratamiento adecuado, desde 0 a 4. En 0, las células tumorales están en el lugar donde se ha originado. En 1, menor a 4 centímetros, no se ha extendido. En estadio 2, hasta 7 centímetros y o extensión de los ganglios linfáticos más cercanos al tumor. En estadio 3, que son estadios avanzados, cualquier tamaño puede alcanzar los ganglios más alejados o estructuras vitales cercanos a los pulmones. Estadio 4, que es muy peligroso, independientemente del tamaño hay metástasis en otros órganos como cerebro, huesos, hígado, que puede ser muy peligroso para el paciente, afectando mucho y recayendo totalmente, que puede llevar a la muerte. Pronóstico. En términos globales, el cáncer de pulmón sigue teniendo un pronóstico muy pobre, con tasas de supervivencia global a 5 años del 10 al 20% en la mayoría de países. Las expectativas de cada paciente varían ampliamente según sus circunstancias concretas, desde 2 a 3% en caso de estadio 4 hasta alrededor del 70% de supervivencia a 5 años para aquellos con carcinoma pulmonar no microcítico en estadio 1, a los que se ha practicado resección quirúrgica completa. Las características del enfermo y las variables específicas del tumor nos aportan los principales factores pronósticos, que a su vez nos ayudan a predecir con precisión las repeticiones, supervivencia, complicaciones o respuestas al tratamiento. Desafortunadamente, en la actualidad no podemos afirmar que el impacto del tratamiento en el pronóstico de la mayor parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón sea tan relevante como los otros factores mencionados anteriormente.